Muchas gracias, bienvenidos a nuestro webinar de hoy, ¿cierto? Responsabilidad civil empresarial. Que contarles, nos falta Altura Seguro y nos faltan otros beneficios que están hoy día con nosotros. Darle la más cordial bienvenida y dejo con usted al presidente de ASECMA, don Roberto Fantuzzi. Gracias, Daniel. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los participantes de este seminario, que para mi opinión es fundamental, y de alguna manera quiero partir incluso con un testimonio. Tengo parientes muy cercanos que han sufrido las consecuencias de este riesgo de un juicio civil por un accidente del trabajo en sus empresas. Efectivamente, casi han tenido muchas dificultades de sobrevivencia debido al alto monto que significan estos juicios civiles que corresponden a accidentes. Por lo tanto, yo creo que todas las personas que van a estar presentes hoy día tomen mucha atención de lo que se va a decir y tomen todos los resguardos a partir de mañana, si es lo posible, para que no les vuelva a suceder. No pongan, y se lo digo de todo corazón, no pongan en riesgo la estabilidad de su empresa por un error que se puede perfectamente corregir a través de las compañías de seguro. Yo voy de alguna manera a escuchar porque me interesa mucho el tema, y efectivamente le doy la palabra a la persona que le corresponde, Daniel, porque hoy día tiene que ser un día de mucha información para tomar una correcta decisión de qué tengo que hacer para proteger de estos riesgos legales, civiles, que tienen la posibilidad de las empresas. Y a los expositores principalmente, mil gracias. Muchas gracias, don Roberto Fantuzzi. La bienvenida a nuestro presidente. Bueno, para que ustedes lo tengan, Juan Ávalo, el abogado experto, después viene el señor Eduardo del Solar, presidente de APIS, para que nos cuente cómo esto afecta a la realidad de las empresas. Y finalmente, dentro de la última presentación, para todas las dudas y consultas, Diego Castro, gerente general de Altura Seguro, para contarnos, más allá de lo que podamos conversar, cuáles son las soluciones que están en la mesa. Me corrigen por interno. Perdón, don Eduardo del Solar, tengo acá en mi muela. Por favor, don Eduardo del Solar, la palabra para usted, y después Juan Ábalos para que se preparen su presentación. Bienvenido, don Eduardo. Bueno, muchas gracias. Saludar a todos y a todos los presentes. Hoy día estamos frente a un tema que para las empresas que comercian en Chile y en el mundo es vital. O sea, es un tema de plena actualidad. Nosotros desde el mundo de la salud, nosotros desde los proveedores de la salud que interactuamos con el Estado, ya estamos viendo en algunos contratos, este año hemos visto uno en el sector público y uno en el sector privado, donde se solicita tener un seguro de responsabilidad civil. Este es un seguro que se ha estado pidiendo normalmente en los contratos de construcción, y yo creo que han llegado a nosotros por un copy-paste de algunos contratos de algún hospital, pero que en Estados Unidos y en Europa son tremendamente comunes. O sea, y en el caso específico de la salud, nosotros un tema que lo venimos conversando al interior de nuestros asociados desde el año 2018, sin haber encontrado en empresas de seguro, en compañías de seguro, quien tenga este producto para la gente, para la industria de la salud. Pues la verdad que es muy distinto a un tablón que le caiga en la cabeza o un andamio que se caiga, a que pueda fallar eventualmente una prótesis, o que pueda fallar algún dispositivo médico intracorpóreo o extracorpóreo, o pueda fallar un escáner, o pueda fallar un examen. Entonces, sobre todo cuando uno trabaja con el objetivo de la seguridad del paciente y es intermediario, y las empresas no actúan sobre el paciente, sino que las empresas ponen este producto a disposición de los técnicos, de los especialistas, en este caso el médico o la clínica. Entonces la exposición de las empresas son tremendamente grandes, y es un verdadero problema que nosotros no hemos querido resolver. Agradezco a SECMA la invitación que nos han hecho a participar hoy día con ellos,
Creo que es una gran labor, la hemos conversado hace un tiempo largo con Marco Illés y Roberto, y qué bueno que hoy día estemos dando este paso y podamos encontrar a alguien que nos ofrezca para las empresas esta seguridad que significa poder trabajar un poco más aliviado, no exponernos a lo que recién decía Roberto Fantuzzi, de una demanda que te pueda dejar en la quiebra, y que pueda ser totalmente injusto. Así que muchas gracias, yo doy el pase a quien me sigue. Muchas gracias, don Eduardo, bienvenido. Gracias por su experiencia. Así que dejamos al abogado experto en esta materia, Juan Ábalos. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Daniel. Primero que nada, presentarme. Mi nombre es Juan Ábalos Luna. Yo soy abogado de la Universidad de Chile. En mi desarrollo profesional, básicamente, he trabajado hace más de 20 años con empresas. Tengo la experiencia también de haber impartido clases en esta materia y haber soportado tanto como demandante y demandado infinidad de juicios que tienen que ver con la responsabilidad civil. Así que un agrado y feliz de poder compartir conocimiento y experiencia que nos puede servir a todos en esta materia. La primera prevención es hacer respecto a este tema es que la responsabilidad, y en general la responsabilidad civil particularmente, es un tema bastante extenso, uno de los más ricos y debatidos en materia jurisprudencial, en materia doctrinaria, en tribunales de justicia, porque piensen ustedes que el riesgo a que están expuestos las empresas y las personas en general son infinitos. O sea, tratar de describir o señalar cuál puede ser el riesgo, cuál puede ser un hecho de carácter ilícito en contra de una persona o los bienes de otra persona es prácticamente infinito. Es como tratar de describir, digo yo, para las personas que somos alérgicas especialmente, cuáles son, ¿no es cierto?, los distintos tipos de alérgenos que podrían afectarnos. Entonces, eso como primera cosa. Lo segundo es que esto no es una clase, ni menos una charla en profundidad respecto de la responsabilidad civil. ¿Ah? Yo he preparado un material que lo voy a compartir con ustedes. Voy a tratar de pasarlo lo más simple, fácil y digerible posible. Yo entiendo que generalmente estos temas legales y sobre todo los abogados son una lata. Son una lata. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer esto un poquito más llevadero, más fácil. Cualquier consulta que ustedes tengan, ¿no es cierto?, al respecto, lo podemos conversar una vez que termine la exposición. Yo voy a compartir la pantalla, una pequeña presentación que hice al respecto, pero como les decía, es un barniz general, ¿ya? No es un tema en profundidad. Para que ustedes tengan digamos, la sensibilidad. Nosotros en la universidad, por ejemplo, es un año completo el que tratamos la responsabilidad. Hoy día existen diplomados, posgrados que duran 2 años solo para tratar ciertos aspectos de la responsabilidad civil. Por lo tanto, es una materia demasiado compleja como para poder tratarla en los pocos minutos. Por lo tanto, lo vamos a hacer así, va a ser, como les decía yo, una presentación relativamente simple, sin la profundidad que a lo mejor requeriría. De todas maneras, yo quedo a la disposición de ustedes, como les decía, para cualquier consulta, cualquier debate, expongan sus casos, si les ha pasado algo también, lo compartimos, hay harto que poder conversar sobre el tema. Voy entonces a compartir la presentación que preparé y lo vamos a ir conversando a partir de este momento. Bien, no sé si se ve. ¿Lo pueden ustedes ver? Sí, perfecto. Ah, fantástico. Tienes que compartir sí, la pantalla. No, pantalla abajo. Ahí desde el principio. Perfecto. Ya, perfecto. Entonces vamos a hablar básicamente de lo que es la responsabilidad y concretamente de lo que es la responsabilidad civil y cómo este puede afectar a las personas y empresas en general. En términos generales, podemos señalar que la responsabilidad entonces es una obligación que pesa sobre toda persona natural o jurídica de responder, de indemnizar los daños que se le cause a otra, en su persona o en sus bienes.
Tradicionalmente en nuestro derecho se ha distinguido dos tipos de responsabilidad. La primera es la responsabilidad contractual, que nace del incumplimiento de una obligación que ya existe. Y la segunda es la responsabilidad extracontractual, cuando tiene su origen en un hecho ilícito, que la ley civil denomina delito o cuasi delito civil, y que es distinto al delito o cuasi delito penal. Estos tipos de responsabilidades que ya hemos comentado tienen algunas diferencias, y en la parte práctica esto tiene harta relevancia porque cuando uno demanda o cuando uno es demandado tiene que tener mucho cuidado respecto de cuál es el estatuto que uno está solicitando al tribunal que revise y va a ser la ley de fondo aplicable para determinar un caso. Muchas veces los abogados nos equivocamos, ¿no es cierto? Tratamos de englobar una responsabilidad bajo un estatuto que no corresponde, y eso nos presenta serias dificultades procesales. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad contractual, como les decía yo anteriormente, esto requiere siempre la existencia de un vínculo jurídico previo, ¿ya? No es necesario que esto se exprese en un contrato formal, dado que en la mayoría de los casos las relaciones contractuales son de carácter consensual. Piensen ustedes, por ejemplo, en un contrato de transporte. Generalmente uno cuando toma un bus, ¿no es cierto?, o cuando toma algún tipo de medio de transporte, no celebra con el transportista un contrato escrito donde se señalen los derechos y obligaciones. Sin embargo, desde ya, cualquier situación que pase dentro de este contexto ya queda englobado dentro de la responsabilidad contractual. Para la responsabilidad contractual, además, ¿quién puede contraer este tipo de responsabilidades? Cualquier persona hábil para contratar, entendiéndose por persona hábil o capaz para contratar, la persona natural mayor de 18 años y, por cierto, las empresas legalmente constituidas. En el caso de la responsabilidad extracontractual, en cambio, la ley solo exige lo que llama la imputabilidad. O sea, toda persona, por regla general, es capaz de cometer un delito o cuasi delito civil y por tanto es responsable. La ley civil establece que son imputables todas las personas naturales mayores de 7 años y aquellas personas que pueden ser declaradas inimputables serán aquellas, por ejemplo, que estén bajo un estado de demencia. El resto de las personas son todas imputables y todos pueden cometer un delito o un hecho de carácter civil. En el caso de la responsabilidad contractual, además, tiene una particularidad, y es que la ley determina que para asignar un determinado responsabilidad a un deudor que no ha cumplido su obligación, divide en las culpas. Se habla de dolo o culpa en este caso, ¿ya? El dolo siempre va a ser la intención positiva y directa de causar un perjuicio. La culpa, en cambio, se asimila a la negligencia. Si bien no hay una intención positiva de causar un daño, sí se habla de negligencia o la falta de cuidado diligente en el cumplimiento de la obligación. En materia contractual, es la ley la que establece los distintos grados de culpa a la que es sometido el deudor. Y divide, en este caso, la culpa en culpa lata o grave, la culpa leve y la culpa levísima. ¿Para qué tiene importancia práctica esto? Porque en determinados tipos de contratos, las partes pueden, si así lo estiman conveniente, elevar la responsabilidad de alguno de los contratantes que está establecida previamente por ley. Por ejemplo, en los contratos de compraventa, en los contratos de carácter oneroso y conmutativo, como el contrato de arriendo, y que el común de los contratos a que estamos sometidos, las personas solo responden hasta culpa leve. Sin embargo, en el contrato se puede extender esta responsabilidad y señalar que uno de los contratantes responderá incluso de la culpa levísima, o incluso hasta, en ciertos casos, del caso fortuito. Entonces, mucho cuidado al momento de analizar, de estudiar los contratos, porque aquí hay una cláusula, por ejemplo, que hay que analizar con mucho cuidado, y es hasta qué grado de responsabilidad a ustedes, como empresarios, por ejemplo, le está asignando el contrato. Otra diferencia es que en materia contractual se puede, digamos, establecer, ya como ya los decía, distintos grados de responsabilidad, incluso aún superior a aquella que está establecida por la ley. En cambio, la responsabilidad extracontractual, cuando se comete un hecho ilícito,
el deudor o el autor del hecho ilícito responde de todo tipo de culpa, ¿ya? No hay graduaciones de culpa. No sé por qué. Uno, primero, no existe un vínculo jurídico previo, y segundo, uno no puede, por ejemplo, eximir de responsabilidad extracontractual del dolo o culpa o un ilícito a una determinada persona. Otra diferencia fundamental es que la acción, para ser efectiva la responsabilidad extracontractual, prescribe en el plazo de 4 años desde que se haya cometido el hecho, mientras que por regla general, la responsabilidad contractual, el plazo de prescripción para hacer efectivo el cumplimiento de un contrato es de 5 años. En cuanto a la carga de la prueba, también hay diferencias. Efectivamente, la ley ha establecido que en el caso de la responsabilidad contractual, dado que ya existe un vínculo jurídico previo, se presume la culpa del deudor en caso de incumplimiento. Eso significa que el contratante diligente no tiene que probar la existencia del incumplimiento, sino que la ley presume que este se produjo y corresponderá, por lo tanto, al deudor defenderse y señalar las razones por las cuales no ha podido cumplir el contrato en la forma que está establecida contractualmente. En materia extracontractual, en cambio, es necesario siempre probar tanto el hecho ilícito como la responsabilidad de aquel que lo cometió. Para que exista, aquí me voy a detener y quise tratar básicamente el tema de la responsabilidad extracontractual porque es aquella que, a mi juicio, pudiera generar más riesgo en la actividad empresarial. Y lo vamos a ver ahora por qué. ¿Cuáles son los requisitos para que opere la responsabilidad extracontractual? En primer lugar, debe haber capacidad delictual o cuasi delictual. Como ya les decía, para la ley son todas las personas prácticamente las que pueden ser capaces de cometer un delito o cuasi delito civil. Son incapaces solo los menores de 7 años y los de 20. Pero serán responsables por el daño causado a aquellas personas bajo los cuales estuvieron a su cargo si es que han actuado estas personas con negligencia. Pongámonos en el caso, por ejemplo, de un colegio. En el caso de que un menor, ¿no es cierto?, actúe, cometa un ilícito, vaya, le quiebre el vidrio a su auto, por ejemplo, obviamente uno no puede demandar al niño, pero sí puede demandar, por ejemplo, a los responsables o dueños del colegio si se estima que han actuado con negligencia. En el caso de los menores de 16 años, también pueden ser responsables, pero en estos casos el juez puede declarar, si así lo estima, que ha actuado sin discernimiento, y en ese caso no será responsable. El segundo elemento importante para que surja la responsabilidad extracontractual son el elemento subjetivo. Hay que tener presente aquí que nuestra legislación, siguiendo la legislación francesa, ha estimado que es elemento fundamental para atribuir una responsabilidad que se pueda acreditar que la persona, el autor, ha actuado siempre, ya sea con culpa o dolo. Es decir, siempre va al elemento subjetivo. Son muy pocos los casos en nuestra legislación en los cuales existe lo que se llama la responsabilidad objetiva. Es decir, que no se tiene que acreditar la culpa o el dolo, sino que por el solo hecho de existir el daño, ya se atribuye una determinada responsabilidad. Por ejemplo, lo tenemos en la ley de tránsito, la 18.290, donde en el caso de un accidente de tránsito, la ley le atribuye una responsabilidad objetiva al propietario del vehículo por el solo hecho de ser propietario, va a tener que responder de los daños y perjuicios causados por el conductor. Entonces, como les decía, este es el elemento subjetivo, el que podemos distinguir en dos tipos. El dolo, que es la intención de causar el daño, o la negligencia, cuando se ha actuado, ¿no es cierto?, con una falta de prudencia y no ha tomado las providencias necesarias para causar el daño. El tercer elemento, que tiene que ser siempre tiene que estar presente, es el daño o perjuicio. Es decir, si no hay daño, no se puede demandar, no se puede exigir responsabilidad. Y ese perjuicio puede recaer ya sea en la persona o en los bienes o incluso en ciertos derechos, ¿no es cierto?, de la víctima. Piensen ustedes también que hoy día es posible, ¿no es cierto?, atribuir responsabilidad cuando se ha afectado, por ejemplo, el honor o la honra de una persona a través de dichos injuriosos, cuando se afecta la libertad, y lo vamos a ver más adelante, cuando se afectan incluso ciertos bienes que la propia Constitución estima como derechos o garantías fundamentales.
especialmente en materia laboral. Y ahí hay un riesgo tremendo hoy día, digamos, a raíz de el nuevo procedimiento de tutela laboral, donde cualquier trabajador que vea, ¿no es cierto?, afectado a algunos de los derechos que la Constitución establece, puede, ¿no es cierto?, demandar al empleador, tanto al autor como a la empresa, por la afectación de esos derechos. Ahora, ¿cómo puede ser el daño? El daño puede ser directo o emergente, que la ley señala, puede ser un lucro cesante, esto es una ganancia, una pérdida de una ganancia esperada, o inclusive el daño moral, que consiste básicamente en el dolor, la aflicción, la angustia que sufre una persona, que es independiente, ¿no es cierto?, del daño material. Por regla general, solo se indemnizan los daños directos, es decir, aquel que es consecuencia cierta y necesaria del hecho ilícito. En algunos casos, la ley obliga incluso a responder de aquellos daños indirectos o imprevistos cuando se ha actuado con manifiesta negligencia o cuando se ha actuado con dolo. Por último, para que surja la responsabilidad extracontractual es necesario que haya un vínculo de causalidad, es decir, que haya una relación entre el hecho ilícito, el hecho culposo y el daño o perjuicio causado. Eso significa que el daño o consecuencia debe ser directa y necesaria respecto del hecho ilícito. También significa que si existe un cúmulo de causas, basta que una de ellas concurra, Sí, pero si se ha yo actuado estoy con negligencia o escuchando dolo. cosas de pega y usted está escuchando música. Por lo tanto, Yo estoy escuchando un un segundo, caballero que está Juan. hablando de pega, de los A ver, seguros. Qué a fome. ver. Si me pueden identificar a la persona, por favor, y la sacamos de la sala. Gracias. Ya, bueno, Juan. como les decía, pueden existir distintas causales de responsabilidad extracontractual, pero basta que concurra una de ellas, una sola causa, y si se prueba que se ha actuado con dolo o negligencia, basta para poder sancionar ese tipo de responsabilidad. Sí, tiene aquí una particularidad, y que no está presente, por ejemplo, en la responsabilidad contractual, y es que se podría reducir la magnitud o la indemnización si se comprueba que la víctima ha actuado, por ejemplo, con negligencia y se ha expuesto imprudentemente al daño. No hablamos propiamente aquí de una compensación de culpa, la culpa está. Lo que hace el legislador es darle la posibilidad al tribunal, al juez, de reducir la indemnización si se prueba que la persona, la víctima, ha actuado con negligencia. Obviamente, esta excepción no está presente en la responsabilidad contractual. Frente a un incumplimiento de contrato, un incumplimiento de compraventa, un contrato de arriendo, uno no podría excepcionarse diciendo, no, lo que pasa es que el vendedor o el contratante diligente, la verdad es que se expuso imprudentemente y por eso yo no cumplí. Por lo tanto, esta reducción de responsabilidad solo opera en materia de responsabilidad extracontractual. Veamos aquí ahora lo que nos interesa, que es la responsabilidad extracontractual civil de las personas jurídicas. Las personas jurídicas, las empresas, son capaces de delito o cuasi delito civil. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, estas personas tengan una constitución legal, se encuentren legalmente vigentes. ¿Quiénes responden por, digamos, se responde cuando el hecho ilícito ha sido cometido, ¿no es cierto?, por algún... Se muteó, Juan. Está muteado, está en silencio. Ah, Ahí sí. aquí está. Ya. Como les decía, las personas jurídicas son capaces de delito o cuasi delito civil, responden personalmente de los delitos o cuasi delitos cometidos por sus órganos o personas que obran en su representación, sin perjuicio de que en materia de responsabilidad extracontractual, y aquí viene el gran peligro, responden siempre aquellos que hayan participado. Eso significa que por regla general, si a la empresa la demandan por una supuesta responsabilidad extracontractual, por un hecho ilícito cometido, ¿no es cierto?, por su gerente o por su directorio, que son los que por regla general detentan su representación, responde tanto la persona jurídica con su patrimonio, como también cualquiera de aquellas personas que ha cometido el hecho ilícito, también con su patrimonio personal. Pero no solo eso, no solamente las personas jurídicas son responsables por hechos ilícitos cometidos por sus órganos, son también responsables por los delitos o cuasi delitos cometidos por las personas que se encuentren bajo su cuidado, como ya lo
señalamos anteriormente, por ejemplo, veíamos el caso de un colegio, salvo que probaran, ¿no es cierto?, que no pudieron impedir el hecho. Pero también son responsables, y aquí viene el gran desafío y el gran riesgo, por la conducta de las personas que estuvieran a su servicio, es decir, todos aquellos que estuvieran prestando servicios para la empresa, aunque el hecho no se haya ejecutado a su vista. Ahora bien, esta responsabilidad por el hecho de sus dependientes se funda fundamentalmente en la falta de deber de vigilancia en que se presume que ha incurrido el empresario. Y es aquí, en base a este principio, ¿no es cierto?, que surge toda la responsabilidad cuando se demanda a la empresa por hechos ilícitos cometidos por un trabajador. No es necesario, propiamente, que el dependiente, ¿no es cierto?, esté vinculado con la empresa a través de un contrato de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los médicos que prestan servicio a una clínica, por ejemplo, y que han cometido o han incurrido en alguna situación de negligencia médica, se puede demandar perfectamente a la clínica por la responsabilidad extracontractual en forma solidaria, aun cuando no existe un contrato de trabajo formal, sino que se trata de personas que están actuando, ¿no es cierto?, generalmente bajo un contrato de prestación de servicio. ¿Qué características tiene la acción de responsabilidad extracontractual, es decir, la demanda propiamente tal? Básicamente es una acción patrimonial, es decir, es evaluable en dinero, por lo tanto se puede transferir y transmitir por causa de muerte. Muchas personas, digamos, hoy día ocupan esta posibilidad de poder transferir o vender sus acciones a otras personas. En el caso también de fallecimiento de la víctima, esta acción se hereda, es decir, los herederos también pueden presentar una demanda. En el caso del daño material, es decir, cuando se ha causado un daño a las cosas, puede demandar la víctima directa, sus herederos o cesionarios, como también las víctimas indirectas que a consecuencia del daño también pueden acreditar que han experimentado un perjuicio. También pueden demandar las personas que sin tener la calidad de víctimas directas sufren una lesión profunda y verdadera en su ánimo o espiritualidad. Ello es lo que da origen a lo que ya señalaba anteriormente, por ejemplo, don Roberto Fantuzzi. En el caso de un accidente, por ejemplo, en el que se ve envuelto un trabajador o algún otro tipo de hecho ilícito, obviamente puede existir un cúmulo de demandas. No solamente la víctima, también aquellos que son perjudicados, sus herederos, y toda aquella persona que estime que ha sufrido, ¿no es cierto?, un daño, un dolor o una aflicción a consecuencia del hecho ilícito. La característica, además, es que esta acción es independiente entre sí. Es decir, la empresa puede llegar a acuerdo con una de las víctimas, pero eso no significa que se extingue la responsabilidad respecto de los otros. Los otros pueden seguir, ¿no es cierto?, la acción individualmente. No existe lo que se llama la solidaridad activa. Un tema que es bien común de preguntar es si las personas jurídicas pueden, por ejemplo, demandar eventualmente un daño moral. Y en general en nuestro derecho no se permite, porque el daño moral, propiamente mal, el sufrimiento, la angustia, es propio de las personas naturales. Lo que sí se ha permitido en ciertos casos, lo que la ley ha contemplado, es que, por ejemplo, ciertos derechos que son propiamente de las personas naturales, también se le asigna o se le atribuye a las personas jurídicas. Por ejemplo, el derecho a la honra. Y ustedes a lo mejor han conocido, han escuchado, ¿cierto?, algunos casos donde a través de, por ejemplo, de una acción de demanda o injuria, se demanda porque se ha puesto en riesgo, por ejemplo, el nombre o la marca de una persona jurídica. Y en ese caso sí se puede solicitar una indemnización cuando se ha afectado la marca o el nombre de la persona jurídica. Pero eso no significa que sea propiamente un daño moral. Ahí hay un daño material, ¿ya? ¿Quiénes son los sujetos pasivos de la acción? ¿A quién se puede demandar? Se puede demandar, como ya les señalaba anteriormente, tanto al autor del hecho como a sus herederos. También al tercero civilmente responsable y todo aquel que sin haber sido cómplice recibe provecho o se ha aprovechado del hecho ilícito, pero solo en este último caso hasta la concurrencia del provecho y a sus herederos, obviamente.
En el caso de las personas jurídicas, la acción se dirige generalmente en contra de la misma persona jurídica representada por aquellos que detentan la representación de la empresa, siempre y cuando ésta se encontrara, como les decía anteriormente, vigente. En el caso de que la persona jurídica se disuelva, estando pendiente, ¿no es cierto?, la reparación del daño, la acción se dirige en este caso en contra del liquidador o inclusive en contra de todos los socios. Si el delito o cuasi delito también reviste el carácter de un delito de características penales, la víctima puede elegir entre la acción civil o penal, salvo que se trate solo de la restitución de la cosa o su valor, en cuyo caso debe recurrir al tribunal competente en lo penal. Aquí es importante señalar que si la víctima elige el camino de la acción penal, lo que se resuelva en materia penal es obligatorio para el juez civil. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, supongamos en el caso de un atropello, el caso de un accidente de tránsito. Si se establece por el juez penal, digamos, de que efectivamente hubo un accidente de tránsito y de que tal y tal persona es la responsable, y después se demandan los perjuicios en sede civil, el juez civil ya no puede volver a discutirse la existencia del hecho. Y el juez civil solo se va a limitar a determinar, ¿no es cierto?, el monto de la indemnización. ¿Cómo se produce ahora la reparación del daño? O sea, ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad? ¿Cuál es el monto de los perjuicios que uno debiera pagar en buenas cuentas? Bueno, reparar un daño significa hacerlo cesar, terminarlo, ¿no es cierto? Y restablecer en lo posible las cosas al estado anterior en que se produjo el delito o cuasi delito. Cuando no es posible reparar el daño, entonces surge la posibilidad y el derecho de recibir una indemnización o una compensación. ¿Qué características tiene que tener esta indemnización? Esta indemnización debe ser completa, es decir, considera tanto el daño emergente, que es el gasto, el desembolso efectivamente realizado por la víctima, como también el lucro cesante, es decir, aquello que la víctima esperaba, ¿no es cierto?, recibir en el futuro. La reparación, además, comprende tanto los perjuicios previstos, es decir, aquellos que se tuvieron en cuenta al momento de ocurrir el ilícito, como también aquellos imprevistos. A diferencia, como ya les señalaba anteriormente, donde los perjuicios imprevistos, por regla general, no se indemnizan. La reparación, dice la ley, además debe equivaler al daño, ¿ya? De lo contrario, habría un enriquecimiento sin causa. Eso significa que, como ya les decía anteriormente, todo daño necesita ser probado. Si uno demanda, o sea, usted lo demandan, es importante estar atento a cuál fue el perjuicio que efectivamente se pudo probar en el juicio. Si el tribunal otorga al demandante más allá de lo que pidió, sin haber existido prueba al efecto, entonces estaría incurriendo en un vicio que se denomina en términos legales el vicio de la ultra petita. Significa estar dando más de aquello que lo que se demandó o lo que se pudo probar en el juicio. Los tipos de compensaciones pueden ser compensatorias, es decir, compensa el daño propiamente causado, pero también puede ser moratoria, que ocurre cuando hay un retardo en la reparación del daño. Como les decía anteriormente, todo daño debe ser probado por la víctima, inclusive el daño moral. El juez, al regular el daño, siempre debe considerar si hubo culpa de la víctima. En este caso, la indemnización podría reducirse prudencialmente. También se los mencionaba anteriormente. Si la indemnización, en este caso, la paga un tercero que no es parte o no fue autor del hecho, este no tiene acción de reembolso en contra del autor del hecho, porque no hay un vínculo entre ellos. Sí se permite en el caso de las compañías de seguro, en virtud de lo dispuesto en el artículo 553 del Código de Comercio, que esto, como ustedes bien lo saben, si la compañía de seguros, ¿no es cierto?, paga una determinada indemnización, tiene derecho a repetir o a solicitar el reembolso respecto del culpable. Esto es normal, por ejemplo, en el caso de los accidentes de tránsito. Aquí quiero detenerme en algunos aspectos que me pareció interesante que pudiéramos conversar hoy, que son ciertas responsabilidades especiales que establece la ley. Por ejemplo,
Tenemos aquí el primer caso, que es de la responsabilidad de los directores y gerentes de la sociedad anónima, que es un tema muy debatido actualmente. Por regla general, las personas que infrinjan la ley de sociedad anónima, su reglamento, los estatutos de la sociedad o las normas de la Comisión del Mercado Financiero y ocasionan daño a otro, está obligado a indemnizar los perjuicios, sin perjuicio, dice la ley, de las demás sanciones que establezca la legislación, que pueden ser civil, penal, inclusive administrativa. Por las personas jurídicas responderán además civil, penal y administrativamente sus administradores, los representantes legales, a menos que conste su falta de participación o su oposición al hecho constitutivo de la infracción. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se exime de responsabilidad un director o un gerente o un ejecutivo principal de una sociedad anónima? Haciendo constar su oposición en el respectivo acta de la sesión del director. Es la única manera que tiene de poder eximirse de responsabilidad. Ojo, que a través de los estatutos sociales o a través de digamos, acuerdos de directorio, no es nula, dice la ley, toda estipulación del estatuto social y todo acuerdo de la Junta de Accionistas que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de los directores. La ley de sociedad anónima establece además que toda pérdida o perjuicio que se cause a la sociedad como una consecuencia de infracción a la ley, al reglamento, a los estatutos, a las normas dictadas por el directorio en conformidad a la ley o a las normas que impacta la Comisión de Mercados Financieros, dará derecho a un accionista o grupo de accionistas que representa lo menos el 5% de las acciones emitidas por la sociedad o a cualquiera, dice la ley, de los directores de la sociedad, a demandar la indemnización de perjuicios a aquel director o ejecutivo principal que haya incurrido en este hecho de carácter ilícito en beneficio de la sociedad. ¿Qué pasa en el caso de los gerentes? A los gerentes y ejecutivos principales también les afectan ciertas obligaciones y prohibiciones que la ley contempla para los directores. Entre ellos, por ejemplo, que no pueden realizar negocios con personas relacionadas o que se beneficien directamente o a través de otra persona, causando perjuicio a la sociedad a través de negocios en los cuales ellos o estas personas tengan algún interés. Responsabilidad en el caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales. La regla general es que en caso de accidentes laborales y enfermedades profesionales se aplica el estatuto contemplado en la ley 16.744 sobre accidentes, ¿no es cierto?, del trabajo y enfermedades profesionales, que contempla un sistema automático y objetivo de reparación del daño, que contempla todo un modelo de seguridad social. Más que hablar aquí de una responsabilidad objetiva, hablamos más bien de un modelo de seguridad social que tiende a proteger al trabajador, ¿no es cierto?, frente a este riesgo que existe por el solo hecho de existir, ¿no es cierto?, la empresa. ¿Qué pasa, sin embargo? Si el accidente, ¿no es cierto?, se debe o se prueba que se debe a culpa o dolo de la entidad empleadora, inclusive de un tercero, la víctima y las demás personas a quienes el accidente o la enfermedad causan daño, podrán reclamar al empleador o a terceros responsables del accidente las otras indemnizaciones a que tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del derecho común, incluso el daño moral. Es esta norma que está, ¿no es cierto?, en la ley 16.744, la que permite y en la cual se fundan todas las demandas, ¿no es cierto?, por accidentes del trabajo que hoy día están tramitándose tanto en los tribunales del trabajo o en algunos casos también en los tribunales civiles. Responsabilidad por daños ambientales. Aquí tenemos también un especial tipo de responsabilidad. Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental responderá del mismo en conformidad a la presente ley, que es la ley 19.300 sobre base del medio ambiente. Aquí tampoco podemos hablar de que exista una responsabilidad objetiva, sino que la ley establece aquí, es uno de los pocos casos donde se establecen presunciones de responsabilidad. Por eso me pareció interesante que lo pudiéramos compartir. Aquí se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental si ha existido infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o descontaminación, a las regulaciones especiales para casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales establecidas en la ley o en otras disposiciones legales y reglamentarias. Ojo, en todo caso,
que solo habrá lugar a indemnización en el evento que se acredite una relación causa-efecto entre la infracción y el daño producido. Aquí no es más que una repetición de aquello que ya hemos visto anteriormente, que es la necesaria relación de causalidad que siempre debe existir entre el hecho ilícito y el daño causado. Responsabilidad por productos defectuosos. Y aquí un tema largamente debatido y que podría dar lugar incluso a un seminario sobre la ley de protección al consumidor. En Chile, en términos generales, podemos decir que no existe una ley especial que, digamos, que regule la responsabilidad civil, especialmente del fabricante de productos defectuosos. Y este es el tema central de este pequeño apartado. En general, lo que ha establecido y lo que se estila, ¿no es cierto?, es que se demanda, cuando se produce una situación de un producto o una infracción a la ley del consumidor, se demanda en base al estatuto de la ley de protección al consumidor. Sin embargo, esta ley tiene bastantes limitaciones. Por ejemplo, ahí hay que aplicar algunas reglas que hay que tener bastante claras. No es lo mismo un producto inidóneo que un producto defectuoso. Un producto inidóneo es aquel que, por regla general, ¿no es cierto?, no cumple con las especificaciones legales ofrecidas o que se haya acordado que sean convencionales. Es decir, no es apto para el uso para el cual se destina. En estos casos, la ley establece que el consumidor tiene un derecho legal, es una garantía, ¿no es cierto?, pudiendo optar, ya sea por la reparación gratuita del bien o que se le restituya, ¿no es cierto?, su reposición o incluso que se le devuelva la cantidad pagada por el producto. El plazo para ejercer este derecho generalmente es de 3 meses, contado desde que se haya recibido un producto. Pero hay una excepción, que en el caso de los alimentos perecibles. En este caso, el plazo para hacer efectiva la devolución es el que está señalado en la etiqueta del producto, en el envase, o, si este no establece un plazo, dentro del plazo máximo de 7 días. Ahora, tal como les decía, aquí hay limitaciones. Este derecho, ¿no es cierto?, el derecho a garantía legal, solo se puede ejercer contra el vendedor o el proveedor del producto. Por regla general, no se puede reclamar al fabricante. ¿Ya? La ley ha atribuido aquí una responsabilidad especial a aquel que vende, a aquel que pone en circulación el bien, y no al fabricante. Solo se podría reclamar al fabricante en el caso de que el vendedor no existiera, ¿no es cierto?, ya sea por haber sometido a un procedimiento de concursal de liquidación, una quiebra, por ejemplo, que se haya terminado el giro u otras circunstancias semejantes. En el caso de que el vendedor, ¿no es cierto?, haya optado por el reembolso del dinero o incluso la devolución de otro producto, tiene acción de reembolso, sí, contra el fabricante por la cantidad pagada o reembolsada. El otro caso es el de los productos defectuosos, es decir, aquellas que involucren un riesgo para la seguridad o la salud de los consumidores. Aquí tenemos, por ejemplo, los alimentos en mal estado. Y en estos casos no se aplica, digamos, el criterio anterior, que es de la responsabilidad o el del derecho de garantía legal, sino que se debe aplicar lo dispuesto en la ley, en el artículo 23 de la Ley de Protección al Consumidor. Y en este caso sí es posible demandar los perjuicios al fabricante. Básicamente porque ha puesto en circulación un producto inseguro o defectuoso. Y aquí en estos casos, obviamente, aplicamos nuevamente las reglas generales de la responsabilidad contractual. Es decir, se debe probar de que el fabricante, ¿no es cierto?, ha actuado con negligencia o dolo. Esto produjo algunos problemas a los consumidores. No sé si ustedes se recuerdan, hace un tiempo atrás de un alimento, el alimento ADN, ¿no es cierto?, que produjo incluso muerte a niños. Bueno, en este caso se debatió largamente, ¿no es cierto?, cuál era el estatuto aplicable. Si hubiéramos aplicado la Ley de Protección al Consumidor, el fabricante, la verdad, que no habría respondido. Básicamente porque todas las demandas se interpusieron, ¿no es cierto?, más allá del plazo establecido en la ley. Entonces, ¿qué hizo el tribunal, digamos? ¿Cómo pudo imputar daño? En estos casos aplicó otro estatuto, que es el artículo 111 del Código Sanitario, y que habla de los daños, ¿no es cierto?, causados ya sea por medicamentos, alimentos y elementos de uso médico defectuoso. Es decir,
le atribuyó a este compuesto, a este ingrediente que es el ADN, la calidad, ¿no es cierto?, de alimento de uso médico. Y por eso fue posible entonces poder perseguir y atribuir responsabilidad al fabricante. En estos casos, ¿no es cierto?, el Código Sanitario establece la obligación para fabricantes e importadores de contar incluso con un seguro, aval o garantía, ¿no es cierto?, para responder de los daños a la salud. ¿Quiénes son responsables de los daños causados por este tipo de medicamentos, alimentos o elementos de uso médico defectuosos? Los titulares del registro, los fabricantes y los importadores según corresponda. No obstante lo anterior, siempre el demandado podrá eximirse de responsabilidad argumentando que no ha tenido, ¿no es cierto?, responsabilidad, dolo o culpa. Pero lo que no puede hacer es eximirse de responsabilidad alegando que estos daños ocasionados por el producto sanitario defectuoso se originaron en hechos o circunstancias que no se previeron, según el estado de conocimiento científico o técnico existente en el momento de su puesta en circulación o uso. El plazo de prescripción, además, en estos casos es más larga, es de 5 años, como si se tratara de una responsabilidad civil contractual. Finalmente, me gustaría proponer, digamos, aquí, y someter al debate, además, los mecanismos que a mí me parecen que serían útiles para efectos de reducir, ¿no es cierto?, la responsabilidad reducir, digamos, el riesgo de incurrir en responsabilidad civil. Obviamente, y lo que nos convoca, ¿no es cierto?, en este webinar, están los seguros de responsabilidad. Hoy día en el mercado existen infinidad de seguros, ¿no es cierto?, que permiten precaver altas indemnizaciones que, como hemos señalado anteriormente, podrían ser sin tope. Si bien hay criterios jurisprudenciales, ¿no es cierto?, que los jueces manejan para efectos de determinar, por ejemplo, el daño moral, lo cierto es que en Chile la jurisprudencia no obliga, es solamente aplicar criterios. Por lo tanto, ha pasado en muchos casos que tribunales, ¿no es cierto?, frente a un mismo caso, aplican criterios completamente distintos. El segundo elemento que a mí me parece muy interesante, ¿no es cierto?, que permitiría eventualmente manejar de mejor manera o controlar el riesgo por eventuales responsabilidades civiles e inclusive penales, es la implementación del llamado modelo de prevención del delito que contempla la ley 20.393. Esta ley es muy especial porque por primera vez en Chile, esta ley permite, ¿no es cierto?, y asigna responsabilidad penal a las personas jurídicas en el caso de que se comprobara de que alguno de sus ejecutivos, ¿no es cierto?, ha incurrido en ciertos y determinados delitos que la ley estima muy graves. Hablemos básicamente del cohecho, el soborno, el financiamiento al terrorismo y el delito de lavado de activos. Si bien este modelo de prevención de delitos, como les decía yo, está orientado a la prevención de delitos de carácter penal, nada impide de que en una empresa, ¿no es cierto?, se implemente este modelo y se amplíe su cobertura a fin de establecer un verdadero modelo de matriz de riesgo, que cubra también los eventuales riesgos, ¿no es cierto?, y la eventual responsabilidad civil de la empresa. Y por último, también creo que sería muy útil que en los contratos que se suscribieran y en los distintos contratos de las empresas, en aquellos casos que se pudieran, ¿no?, se incluyeran cláusulas de mediación o arbitraje obligatorio. Es decir, tratar de abstraer y sacar de manos de la justicia ordinaria, ¿no es cierto?, el conocimiento de ciertos casos y someterlos a arbitraje. Hoy día, ¿no es cierto?, sabemos que existe la Cámara de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Ellos tienen un sistema ya bastante antiguo, que funciona bastante bien, pero el problema que yo veo, digamos, personalmente, es que acceder a la Cámara de Comercio ya es muy caro. ¿Ya? Cualquier caso que se someta a su conocimiento, hay que partir pagando derechos administrativos, los honorarios de los árbitros son extremadamente elevados. Entonces, yo creo que sería muy útil, sobre todo para las MIPE, para las pymes y aquellas empresas de menor tamaño que cuenten o tengan la posibilidad de poder, ¿no es cierto?, acceder a un sistema de mediación de arbitraje propio para la pequeña y mediana empresa. Bien, eso es todo. Yo
espero haber contribuido en parte, ¿no es cierto?, a aclarar esta materia, y como les decía yo, es bastante amplia, bastante extensa, muy debatida. Desde ya yo quedo atento a cualquier consulta, cualquier pregunta que ustedes pudieran hacer. No sé si se dará la oportunidad de poder conversar aquí mismo o a través del chat. Yo lo que propondría, Juan, es que hay varias preguntas, hay manos levantadas, pero antes de eso les pediría que pongan las preguntas en el chat para que pasemos a la última parte de la presentación y al final respondemos todas las preguntas, si te parece, Juan. Sí, perfecto. Yo las voy a ir favor, anotando acá. para no interrumpirnos, les propongo que las preguntas las puedan colocar en el chat brevemente para que podamos filtrarlas, ¿cierto? Y no perdamos tiempo. A veces la pregunta es más extensa en el desarrollo que en el contenido. Entonces, si ustedes nos pueden ir compartiendo sus preguntas y las respondemos al final, hacemos un cruce de preguntas, ¿ya? Así que queda esto están en paréntesis, ¿cierto? Para Juan, para complementarlo con Diego Castro. ¿Estás por ahí, Diego? Diego Castro. Tengo a Diego Castro. Diego Castro, por favor, si le pueden dar administración al equipo de SECMA a Diego. Me tienes que poner el video. El video. Daniel, ¿me escuchas? Sí. Sí, ahora te escuchamos. Ahora Ahí te veo. estoy. Ya, ahora te vemos. Perfecto. Ya. Tienes que tú presentar allá. ¿Se ve? Y compartir pantalla completa. Perfecto. ¿Está con pantalla completa o no? Abajo, no, ahí. Abajo. Espérate, déjame Donde sacar está el esto. telón ahí. Abajo. Un poquito más abajo está pantalla. Ahí. ¿Ahí? Perfecto. Perfecto. Listo. Ya digo, adelante. Ya. Buenos días aún. Vamos a tratar el tema de la responsabilidad civil por el lado de diversificar ese riesgo potente que tienen cada una de las empresas o personas. Voy a tratar de ser bien, voy a hacer un resumen de lo que son los seguros de responsabilidades civiles. Es muy amplio, se puede estar mucho tiempo, y por lo tanto lo que queremos aquí mostrar es que sí existen herramientas para todos estos riesgos que estaba comentando Juan. Entonces, como generalidades, el mundo de las empresas, las actividades del día a día pueden convertirse, ya sabemos, en un auténtico riesgo y provocar daños de la mayor importancia para las empresas, administradores y directivos. Casos como, por ejemplo, accidentes de empleados por errores del empresario, o caídas de un cliente por un escalón mal señalizado, intoxicación de productos, etcétera, de todo lo que también mencionó Juan. Existen ya demandas concretas, yo aquí hice un mero resumen, pero por accidentes, por ejemplo, hay demandas por 100 millones de pesos al afectado. También hay causas, como decía Juan, de daños por accidentes laborales, aunque uno cree como empresario que está cubierto ese riesgo por la ley del accidente y enfermedades profesionales, no es tan así. Y de hecho han existido ya demandas en un caso, por ejemplo, de la persona que se cayó en la escalera y quedó con un 20% de incapacidad. Bueno, la demanda fue de 12 millones de pesos a esa empresa. Entonces, estos son algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de potenciales demandas de valores que pueden ser excesivamente elevados para las empresas. Y hoy día, si no tienen los resguardos, puede causarles un daño no menor a la caja o al patrimonio. Si sumamos a esos riesgos que tenemos, ¿no es cierto?, otros factores que están hoy día andando, como por ejemplo
hay la anarquía total en la jurisprudencia, que todas van a favor del afectado. Hay un mayor conocimiento de los derechos de las víctimas, hay un mayor ingreso económico, y además hay abogados especializados en buscar estos accidentes y generarlos en demanda. Y eso entonces ha hecho crecer el mercado de los seguros de responsabilidad civil, en este caso el ramo de RC. Algunas cifras nomás, pero el mercado ha estado creciendo por 300, 400%. Se estima más o menos el año 19, más de 1.400.000 UF se han pagado por siniestro. Entonces, este mercado va creciendo en la medida en que se van conociendo, a medida que está el riesgo, y en la medida que se van conociendo todos estos otros factores, y van produciendo un volumen de demanda que amerita, ¿no es cierto?, que cada una de las empresas las evalúe, las revise y vea cómo minimizar este riesgo. Los seguros de responsabilidad civil, entonces, para las empresas, constituyen la mejor protección hoy día. Los seguros son un instrumento especialmente diseñado para proteger a las personas y a las empresas de las contingencias económicas derivadas de este hecho o el daño al tercero. Y el Código de Comercio, en su artículo 570, habla específicamente de lo que es el seguro de responsabilidad civil. Y textualmente, el asegurador, en este caso la compañía de seguro, se obliga a indemnizar los daños y perjuicios causados a los terceros, de los cuales sea civilmente responsable el asegurado, por un hecho y en los términos previstos en las pólizas. Vamos a ver la estructura de las pólizas. Pero en general la compañía de seguro está en la obligación de pagarle al asegurador. En el seguro de responsabilidad civil, el asegurador pagará la indemnización al tercero perjudicado, no a la persona, en virtud de la sentencia ejecutoria y de transacción judicial o extrajudicial celebrada por el asegurado con su consentimiento. Entonces, aquí lo que estamos, en este artículo, lo que está diciendo, uno puede traspasar ese riesgo a la compañía de seguro, y es la compañía de seguro la que se obliga a indemnizar entonces en caso de estas demandas. ¿Cuál es el riesgo cubierto entonces? Las compañías protegen el patrimonio del asegurado que se puede haber afectado en virtud de la obligación de indemnizar a terceros por daños y perjuicios. Los seguros están constituidos por dos grandes coberturas. La indemnización, que están los daños emergentes que hablaba Juan, el lucro cesante. Entre el daño emergente y el lucro cesante son bastante objetivos en términos cuantitativos, porque se pueden dimensionar. Yo hice un daño y tengo que reparar el daño, y ese daño vale tanto comercialmente. El lucro cesante también se puede calcular, ¿no es cierto?, efectivamente por ingresos que hayan percibido la persona o facturaciones. Pero en el daño moral, que es donde lo destaco, se fundamenta en el sufrimiento, en el trastorno psicológico, en la afectación espiritual que hablaba Juan. Y aquí no es cuantificable. Aquí una persona puede sentir que su daño es tan profundo por el accidente o el hecho mismo, y puede someterse a una demanda de 100, 200 millones y en pedir no hay engaño. Y ese daño es el que no está cuantificado, y puede ser posible que este daño moral sea el más complicado para las personas que tengan estos contratos de seguro y que tengan que estar demandados y pagar estos daños. Y la otra cobertura que tiene también el seguro es la defensa judicial. Son los honorarios de abogados, los gastos profesionales y las costas. O sea, las compañías de seguros, al tomar ustedes unas pólizas de responsabilidad civil, efectivamente van a incurrir, o sus coberturas van a estar principalmente en estos dos ítems. Para entender un poquitito las estructuras de las pólizas, no vamos a entrar en la materia misma de las pólizas, pero en la materia de los contratos, las condiciones generales de las pólizas son muy genéricas, son las que se utilizan en todas las compañías de seguro, también estructuradas, tienen que tener ciertos contenidos y ciertas estipulaciones.
para que rijan. Y normalmente ahí están todas las exclusiones, cómo opera, pero nada dice respecto a las materias aseguradas. Entonces están las cláusulas adicionales, y esto es importante para la responsabilidad civil, porque las cláusulas adicionales o accesorias a la póliza general permiten entonces extender o ampliar las coberturas comprendidas en las condiciones generales de una póliza. O sea, aquí podemos, si en una póliza general dice que excluye a una persona por accidente del tránsito, por ejemplo, en daño a tercero, bueno, con el CAT, tomando el CAT, puede uno incluirla entonces, esa condición que estaba como exclusión en las condiciones generales. Y dentro de las cláusulas adicionales en las responsabilidades civiles, algunas, son muchísimas más, pero está la responsabilidad civil patronal, la propietario inmueble, vehicular, equipo móvil, de producto, de transporte, contaminación, construcción, vehicular, etc. Y después están las condiciones particulares de la póliza, donde ahí ya se especifican, ¿no es cierto?, las personas, la asegurabilidad, la materia prima que está asegurando, los montos que se están asegurando, las condiciones que se va a pagar, los nombres del contratante, beneficiario, la forma de pago, el tiempo, etcétera, etcétera. Y con esas tres estructuras uno ya tiene más o menos clara lo que debe definirse un contrato de seguro. Yo les voy a poner aquí algunos ejemplos nomás de responsabilidad civil patronal, que es lo que cubre esta póliza. El seguro contratado se extiende a cubrir a los asegurados, en este caso la empresa o su representante, o sea, la cobertura adicional, ¿no es cierto?, es para las empresas, para los representantes o apoderados y cualquier otra persona que colabore con ellos en la dirección o vigilancia de la empresa, las cuales para los efectos de adicional tienen la calidad de asegurados por, y aquí entonces se habla de las dos coberturas. La indemnización en dinero, que se vean obligados a pagar por la responsabilidad civil declarada por sentencia judicial ejecutoriada, motivada por el reclamo interpuesto por el trabajador, sus sucesores o beneficiarios a causa de un accidente de trabajo que provoquen lesiones, etc. O sea, aquí la compañía de seguro, si la persona es demandada por 10 millones de pesos y existe, ¿no es cierto?, ya la ejecutoriedad del caso, entonces la compañía de seguro le va a reembolsar a la persona que demandó esos 10 millones de pesos. Y además se va a hacer cargo, obviamente, de todo lo que son los gastos legales. O sea, la persona a quien demandaron está liberada de este pago. Muchas veces también se ocupa este seguro para poder anticipadamente, a lo mejor, hacer una negociación con las partes que están demandando, ¿no es cierto?, para poder darle la cobertura. Otro caso también el de transporte de personas, ¿no es cierto?, por causa de un transporte, un vehículo de su empresa, ¿cierto?, que por algún acto involuntario, ¿no es cierto?, tuvo un accidente, bueno, por los daños, ¿no es cierto?, por lesiones corporales o por muerte, terceras personas transportadas, o cualquier título por el asegurado en la fase de carga del vehículo, transporte, transbordo y descarga. Esto es uno de los condicionados de la póliza de transporte. También tal de producto, que también va a ir a dar la cobertura, ¿no es cierto?, en caso de daño y perjuicio a su propiedad o lesiones corporales provocadas por el producto, de propiedad del asegurado y cuya responsabilidad sea declarada. Estos son algunos ejemplos, hay muchos ejemplos. Y yo diría que en resumen, para no extender más el webinar, hay una existencia de riesgo, eso lo tenemos clarísimo, por todos lados. El riesgo patrimonial, el riesgo de los empleados, de los socios, riesgo financiero, y entonces están divididos los riesgos que son para las empresas y los riesgos que son para las personas. Y efectivamente, estos riesgos se pueden traspasar. Lo que hace la póliza de seguro es que si yo tengo un riesgo, lo que hago es contratar una póliza con una compañía de seguro para traspasarle ese riesgo a la compañía a través de estas pólizas y estos condicionados. Y eso es lo que hacen las compañías, recibir ese riesgo y obviamente que reembolsar en caso de
de haber siniestro. Pero yo diría que esto es como un resumen. Están estas pólizas para cubrir las responsabilidades civiles y hay un sinnúmero también de otros riesgos que no tan solo son las de las responsabilidades civiles y que también pueden estar cubiertos por las pólizas de seguro. Estamos hablando para las empresas, de los seguros de salud complementarios, los seguros de dental, los seguros de accidentes personales, los seguros de asistencia en viaje, etc. Property, edificios, etc. Y también las personas también pueden estar traspasando ese riesgo a través de otros seguros de salud, dental, vía, accidente, vehículo, etc. Pero en general, este es un mapa del riesgo de las empresas. Existe el riesgo y están las compañías de seguro para cubrir esos riesgos, a cambio, obviamente, de una privada. Para revisar, para los que pueden estar interesados en poder ver qué pólizas tienen o si no tienen pólizas, encantado de colaborarles y ayudarles a poder buscarle las mejores alternativas junto a Sexma, que es el que nos invitó, que somos socios estratégicos que nos invitó a este webinar. Altura Corredera Seguro, nos dedicamos preferentemente a las empresas. No tenemos un servicio muy 24/7, decimos, porque atendemos a todos nuestros clientes a cualquier hora. Hoy día es así el mundo. Y la propuesta de valores nuestra es justamente darle valor y aportar valor a la cadena de valor de las empresas. Así que este es más o menos un resumen de los seguros de responsabilidad civil. Y yo les diría que muchas gracias, para no alargar más el tema. Como punto final, los riesgos Oye, están, antes del se punto pueden, final, me y se gustaría, pueden. antes de entrar al punto final, Diego, me gustaría contarle a todas las personas que están en ASEXMA que nosotros llegamos a un acuerdo después de varias negociaciones de trabajar con Altura Seguros, porque lo que estamos haciendo es que a través del gremio, en vez de que ustedes tengan que negociar, eso no lo dijo Diego, en vez de que ustedes como persona o como empresa individual vayan a negociar, es muy difícil que lo atiendan o mejoren las condiciones de precio. Nosotros como gremio agrupamos y le llevamos esto a través de Altura Seguro, a compañías de seguros que nos han entregado para distintos instrumentos, distintos tipos de seguros, y ya estamos hablando de solamente de lo que tiene que ver con responsabilidad civil y empresarial. La idea es que ustedes tengan la mejor cobertura y cualquier duda o consulta, nosotros se la hacemos llegar, o ustedes ahí tienen el contacto Altura Seguro. La idea es que ustedes tengan toda la información, sin compromiso siempre, y la mejor cobertura y el mejor seguro. Entonces, también podemos agrupar a sectores, también podemos agrupar a personas, y están tanto el abogado, ¿cierto?, y como Diego dispuestos a atenderlo. Pues voy con la primera pregunta. Diego y Juan, si ustedes me pueden ayudar ahí, porque creo que es bastante interesante, de Joaquín Gres. En el caso de un juicio, el tener la póliza, cuando ocurren estos siniestros, estos conflictos, uno puede informar al juez o me imagino que a la causa, ¿cierto?, que está revisando el tribunal, se puede informar de que existe este tipo, se puede llevar un documento de respaldo en caso que esté ocurriendo algún tipo de siniestro o incidente. Sí, efectivamente. Efectivamente puede ser incluso uno de los argumentos de la defensa, como les decía anteriormente, el daño en general debe ser probado y la indemnización debe ser acorde con el daño probado. Si uno puede probar, ¿no es cierto?, que la persona fue indemnizada, ¿no es cierto?, a través de un seguro, obviamente eso va a reducir el riesgo de que la empresa responsable la puedan condenar. Claro. Puede tener doble filo también, porque tú le estás mostrando que hay una compañía atrás que va a pagar la indemnización y entonces se puede subir el monto. Pero claro, hay que también mostrarle al juez que tenga una póliza con este capital y entonces el juez se enmarque dentro de ese capital el fallo. Claro, y ahí tiene Oye, importancia lo que hablábamos antes acerca de los daños, ya sean materiales o personales. Si es material, si uno acredita que efectivamente a través de la compañía de seguro se pagó el daño, obviamente la empresa no va a ser obligada a pagar. Claro. Distinto el caso, ¿no es cierto?, de que la póliza sea por daños personales, porque en ese caso, si
la compañía de seguros pagó una determinada indemnización, nada obsta para que la persona u otras personas puedan, ¿no es cierto?, demandar daño moral por sobre el riesgo asegurado o pagado por la compañía de seguros. Oye, Claro. le quiero hacer una consulta. Me imagino por el tema aquí, también estamos desde el punto de vista empresarial. Sabemos que están las personas, pero desde el punto de vista del empresario. Cuando existe, ¿cierto? Una de las preguntas que nos hacen, en el caso de la responsabilidad de los gerentes y los directores, es distinto una sociedad anónima de una limitada, de una SPA, ¿cierto? Pero me imagino que lo que se busca con todo este proceso es bajarle la presión, no la responsabilidad, pero delegar la presión de que los gerentes o las empresas no se vean tan perjudicadas por los casos que están ocurriendo respecto no solo de accidentes, porque también aquí, Diego, o corríjanme, aquí hay comités paritarios, que hay negociaciones sindicales que pueden ser cubiertas por este tipo de seguro. ¿Para quién estás preguntando eso? A los dos, a los dos, a los dos. El que sea más pertinente. Lo que pasa es que, mira, la pregunta que hicieron en el chat es, ¿qué pasa con la responsabilidad civil de los directores en el caso de una SPA si son iguales en el caso de la SA? Entonces, Ya, yo más allá de la respuesta es, efectivamente, la ley, si bien la SPA es una persona jurídica distinta de la SA, la ley sobre sociedad anónima establece que se le aplican las reglas en lo que fuere aplicable o pertinente. En este caso, si la sociedad por acciones no tiene un directorio y es administrada por su propio accionista constituyente, obviamente no le va a resultar aplicable las normas de responsabilidad sobre los directores. Pero sí, eventualmente, si tiene un gerente. En este caso, ¿no es cierto?, al gerente le resultan aplicables las obligaciones y prohibiciones que tienen los directores de la sociedad anónima o gerentes de sociedad anónima. Particularmente, como ya les decía, en lo que se refiere a la negociación incompatible, es decir, no puede hacer negocios, ¿no es cierto?, que sean en su beneficio, ni tampoco podría, ¿no es cierto?, hacer negocio con personas relacionadas, entendiéndose por personas relacionadas, cónyuges, parientes hasta cierto grado, e inclusive personas jurídicas en las cuales tenga una participación importante. Gracias, Juan. Mira, Diego, o sea, Joaquín Grens nos consulta. Para Diego, esto es para Diego, ¿es usual que una compañía de seguro realice la defensa legal? Yo entiendo que no, lo que me imagino que no es que se lleva la responsabilidad de la defensa legal, corrígenos, Diego, en ese punto. ¿De qué niveles, de qué valores son las coberturas de estas pólizas? Yo creo que eso va a depender mucho de los casos y para eso está el convenio que hicimos con la SECMA, pero las dos preguntas son esas. Efectivamente, lo que preguntan es, ¿las compañías de seguro son las que realizan la defensa legal? ¿Se hacen cargo de eso? Me imagino que la pregunta es si se hace tienen cargo una de eso. fiscalía y ellos toman los casos, a no ser que se negocie con el demandado, ¿no es cierto? O con el abogado del demandado y se renegocie, pero eso es parte del proceso de la liquidación del siniestro. Oye, Y respecto a los capitales están dados por los capitales que uno quiere asegurar y que obviamente estén limitados por algo del mercado. Y están los adicionales, o sea, las estructuras son bien complejas, ¿ah? Porque uno puede tomar un seguro de responsabilidad civil por 10.000 UF, pero acotado, ¿no es cierto?, que a lo mejor para vehículos son 2.000, para las demandas de accidente del trabajo o RES, RC empresarial 2.000, uno estructura la póliza y están en los condicionados. El capital, obviamente que a mayor capital va a subir mayor la prima. Por eso, pero eso se negocia, lo podemos conversar directamente después individualmente con ellos, pues esa es la idea, porque que ustedes puedan tener la información, tanto legal como en seguro. Cada póliza son complejas. Claro. Y la idea es apoyarlo a ustedes con primas, porque nosotros como ASEXMA lo que hacemos es que negociamos a nombre de todos los socios del gremio. Entonces eso nos genera demanda y volumen, que es distinto que si ustedes fueran a negociar con su banco o con su compañía de manera individual. Eso es lo que los estamos invitando. Pero me dicen que hay una mano levantada. Estaba Eduardo Castillo, entiendo. O ya, Eduardo Castillo, si nos puede, le permitimos
activar su micrófono, don Eduardo. ¿Cuál es la consulta? De Contramen. Eduardo Castillo. ¿No? Eduardo Castillo bajó. Si puede, don Eduardo. Última pregunta para ya dejarlo tranquilo. Me imagino que hay mucha gente pidiendo las presentaciones. Vamos a dejar esto grabado para los que lo quieran revisar. La negociación de la subrogación de derechos debe ser informada a la compañía de seguro. Ahí yo creo que ustedes dirán Esto está establecido en las condiciones particulares de las pólizas, pero, y es un término bien genérico, que es la denuncia del siniestro. Por lo tanto, toda vez que una persona se ve demandado y le va a afectar a su póliza, debe anunciar a la compañía de seguro el siniestro. Ya. No sé si alguien me quedo con la mano levantada de Eduardo Castillo. No sé si está Eduardo o ya se habrá retirado. Matías Rojo, cuéntanos, Matías. Sí, Brevemente. gracias por la presentación. Diego, le quería hacer una consulta, justamente por el comentario que usted hace. La experiencia que yo he tenido, por lo menos en la negación a las subrogaciones, que muchas veces cuando se celebra un contrato entre partes, me refiero a un cliente y un proveedor, muchas veces para efectos de facilitarle la vida al cliente, este solicita, ¿no es cierto?, que uno contrate un seguro de responsabilidad civil, pero donde inmediatamente incluye una cláusula donde se prohíbe, ¿no es cierto?, el derecho de subrogación, en este caso por parte de la compañía de seguro. A eso me refería justamente con la Perfecto. consulta. Me queda más claro, pero claro, si están en las condiciones particulares, porque en las condiciones particulares es donde se define cómo se va a estructurar la póliza, qué condiciones va a tener, cómo va a cubrir, qué va a cubrir, qué capital, en qué condiciones. Justamente la subrogación, si está definida que no va a haber subrogación, la compañía no puede hacer nada más. O sea, está en la póliza ahí, y uno tiene que definir esas condiciones. Perfecto, gracias. Ya. Bueno, todas consultas que ustedes quieran dejar, y ya vamos cerrando un poco. No sé si mi presidente ya se había retirado, don Roberto. Sí, ya no lo veo, está con otro compromiso. Le agradecemos a cada uno de ustedes su tiempo. Ahí está, espérate, Eduardo Castillo, levantó la mano, Eduardo. Hola, muy buenos días. Primero agradecer a SEGMA la invitación que nos han efectuado. Una consulta al corredor. Aparte del tema de la responsabilidad civil, ¿tienen otro tipo de seguro, especialmente en materia de transporte? Bueno, efectivamente en la última página coloqué un resumen que, no obstante el riesgo de la responsabilidad civil, están otro tipo de seguros. Y efectivamente el riesgo de transporte, riesgo de flota, riesgo de mercadería, riesgo de incendio en las personas, seguros complementarios de salud, seguros dentales, etc. Hay un sinnúmero de riesgos que pueden estar cubiertos por las compañías de seguros. Oye, todo lo que es COVID, Diego, todo lo que es COVID. Así que Eduardo es parte del ecosistema de ASEXMA, su gremio, así que yo creo que ahí hay algo que se podría conversar. También después creo que es interesante que lo puedan conversar con Juan respecto a los aspectos legales. La idea, Eduardo, es que nosotros creamos esa red para ustedes a través de ASEXMA, y la idea es que ustedes podamos acceder a los mejores precios y tarifas. Si Diego me lo permite, cuando partió COVID con el seguro COVID, los bancos estaban en 14, 11 mil pesos, y Diego logró que para los socios de ASECMA la prima por persona llegara a 5.000. Esa fue la gestión que hicimos. Se hizo una presión, lo intentamos, y no es lo mismo negociar individualmente que colectivamente. Y por eso nuestro trabajo, tanto el de ustedes como el de ASECMA, es traer todo lo que ustedes vieron, todos esos beneficios, llevarlo a sus empresarios, a su ecosistema y a la familia. Y en este caso, lo que nos está preocupando hoy en día, todo lo que tiene que ver con los dueños de los activos, por cierto, hoy día los empresarios, los directores, los gerentes, cómo podemos ayudar a que todo tenga una tranquilidad y fluidez en este proceso de reactivación económica.
Así que Daniel, invitado, Eduardo, a seguir comentando. Daniel, yo mencionaría dos temas. Uno es buscar la mejor tarifa en el mercado. No obstante que algunos seguros son commodities y las diferencias de primas no son sustancialmente importantes. Lo que nosotros destacamos también muy fuerte es el valor agregado que le damos al servicio. O sea, las personas a través nuestro pueden estar negociando con las compañías de seguro de la mejor forma, y vamos a estar atentos no tan solo a la orientación, al tipo de pólizas que requieren, sino que también a la emisión y a la postventa, que es lo fundamental. Un seguro, cuando no ocurre un siniestro, nadie sabe que tiene un seguro, pero cuando tiene un siniestro, ahí realmente se hace valer el servicio. Y eso es lo que nosotros proponemos en nuestra cadena de valor también. Muchas gracias, Diego. Así que esperamos haber respondido algunas de las tantas preguntas que tenemos en el WhatsApp también. Tenemos varias, pero pienso que podemos dejarlo hasta aquí. Esta es nuestra primera sesión. Vamos a tener todos los meses distintos temas para usted. Así que muchas gracias a Juan Ábalos por su tiempo, por su clarísima explicación, y a Diego por la apertura de que ustedes puedan estar en contacto con ellos directamente o a través de ASEXMA. Todo lo que ustedes requieran, marketing@exportachile, ¿cierto? Sus dudas, sus consultas, y nosotros podemos gestionarlas, y ellos han dado sus teléfonos, nosotros no tenemos ningún problema en contactarlos directamente.